Hola apreciado joven, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Para mí es un gusto estar una semana más hablándote sobre problemas emocionales que afectan nuestra vida en lo personal, en lo íntimo. Sabes, Dios sin duda tiene un plan maravilloso en su gracia, en su poder para nuestras vidas y la restauración de ese plan viene a través de Jesús para ti y para mi vida. Sabes, hubo un tiempo en el libro de las Crónicas de Narnia, en el capítulo 9, si tú has tenido la posibilidad de leerlo, observa lo siguiente: en el capítulo 9, Edmund se siente culpable. Edmund se siente culpable por haber traicionado la amistad, ¿cierto? El cariño de sus hermanos y amigos. Se siente culpable por no haber respetado quizás las normas de convivencia que se mantienen en la sociedad. Edmund se siente tan culpable que no es capaz de sobrellevar esa angustia y, sabes, aparece en el relato de la Crónica de Narnia una persona que es capaz de llevar esa angustia. Y si tú has tenido la posibilidad de leerlo, te darás cuenta que Aslan, en este caso el león, tiene esa capacidad de llevar las culpas sobre su vida, sacrificándose él mismo para que el otro pudiese ser libre. Es interesante la historia de las Crónicas de Narnia, cómo lo plantea este autor Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, más conocido como C.S. Lewis. Es interesante cómo lo plantea porque nosotros vivimos en una sociedad donde generalmente se buscan culpables. Se buscan muchos culpables. En el trabajo, por ejemplo, se buscan culpables. ¿Para qué? Para poder despedir a alguien. En las iglesias incluso muchas veces se buscan culpables. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido culpables de algo que ni siquiera hemos hecho? O también nos sentimos culpables por cosas que hemos realizado. ¿Sabes? Existen tres tipos de culpabilidad. La culpabilidad civil es cuando pasamos a sobrellevar una norma que abarca nuestro estado, nuestro territorio. Por ejemplo, no respetar el ceda al paso o pasarse un disco pare. De alguna otra manera es pasar a sobrellevar. Imagínate qué pasaría si provocas un accidente al pasar el ceda al paso. Atropellas a alguien, entonces la culpabilidad que viene por eso, por no haber respetado la norma, bien, te marca para toda la vida. Hay otra culpabilidad que es la culpabilidad teológica, como le llaman los teólogos, ¿cierto? Culpabilidad teológica, la cual es dada, como nos dicen las escrituras, de que todos, ¿cierto?, hemos pecado y estamos alejados de Dios. Todos hemos pecado y estamos alejados de Dios. Existe esa culpabilidad teológica. Entonces, pero también existe otra culpabilidad que es la culpabilidad psicológica. Y esa culpabilidad psicológica es la que nos afecta a ti y a mí en consideradas ocasiones, ¿sabes? A veces se juntan tantas cosas del pasado y nos sentimos culpables en el presente por las cosas que pasaron hacia atrás y nos sentimos culpables, y al igual como la soledad y como la ansiedad, estos temas que hemos estado tratando, nos cargan una mochila tan grande en nuestras espaldas que al final no podemos avanzar y no podemos vivir de manera consciente de que la culpabilidad está afectando nuestra vida. La culpabilidad psicológica, apreciado joven, es punitiva, causa mucho dolor en nuestros corazones, porque continuamente nos estamos cuestionando por qué pasó eso, por qué hice eso, por qué provoqué esa situación, el por qué y el por qué. Es amarga también, es amarga porque genera consecuencias. Ya no vivimos la vida con la libertad con que deberíamos vivirla, es amarga. Existen muchas causas de la culpabilidad psicológica, entre ellas, cierto, cosas que han ocurrido en el pasado, tal cual como Edmund se sentía culpable de haber traicionado, en este caso, a sus hermanos y a sus amigos, y que lo marcaba en el presente y sin duda lo marcará en el futuro si es que no deja esas cargas a Dios. Entonces, tal como a Edmund le pesaba esto, entonces así nosotros también llevamos cargas del pasado que comienzan a afectar nuestra vida, nuestros corazones. La pregunta es, bueno, ¿qué está afectando tu vida?
¿Qué cosas del pasado están afectando tu vida que realmente te están haciendo que lleves una carga pesada de culpabilidad? Problemas familiares, quizás has hecho algo indebido, quizás no te has portado como corresponde en tu familia, quizás con tus amigos no te has comportado y en realidad esa carga, ¿cierto?, te sobrepasa y en realidad afecta a todo tu mundo, el mundo que llevas. Bueno, es interesante porque Dios nos enseña, estamos tratando de buscar la voluntad de Dios a través de nuestras emociones, ¿cierto? En todos estos videos estamos buscando la voluntad del Señor y Dios nos enseña que esa carga también es bueno dejársela a Él. Ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 18 dice: el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de Él entre los árboles del jardín. Interesante que se escondieron. Y la culpa, apreciado joven, la culpa genera miedo. La culpa genera miedo. La culpa en nuestra vida genera miedo. Cosa de tal punto, ¿cierto?, que afecta indudablemente todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sueñas incluso. La culpa marca tu vida con consecuencias desastrosas para ti y para todos los proyectos futuros. Por eso, hay un efecto condenativo sobre tu vida, hay un efecto de rebelión. A veces quieres, gracias a que alguien quizás produjo en ti o tú produjiste en alguna persona algo, entonces eso provoca un efecto de rebelión. No me interesa, ya no me interesa, es un efecto condenativo, me siento constantemente culpable de lo que realicé. Hay un efecto de rebelión hacia la persona, ¿cierto? Pero si yo le pedí perdón, ¿cuál es el problema? Entonces significa que no perdonaste como corresponde. Hay un efecto de negativa. A veces nos colocamos en negación frente a los hechos pasados y decimos: no, eso nunca pasó y nunca existió, y al final cargamos con esa cruz constantemente. Entonces Dios nos quiere enseñar a través del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento en sí no es un remordimiento. El arrepentimiento en sí no es remordimiento. O sea, ¿a qué me refiero con remordimiento? A que lo haces, te arrepientes y una vez lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Eso es remordimiento. No, lo que quiere en realidad Dios, ¿cierto?, es que nosotros dejemos esas cargas a Dios completamente, le dejemos esas cargas a Dios a través de Jesucristo. Eso es arrepentimiento genuino, el cambio de pensamiento, el cambio continuo de pensamiento, de ir caminando en una dirección y caminar en pos de otra dirección. ¿Sabes? Dios nos promete en su palabra y nos enseña, y este versículo es clave poder aprendérselo, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Primera de Pedro, ¿cierto?, capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Él mismo. Aprende, joven, desde ya, aprende a dejar todos tus miedos, todas tus culpas, todos tus temores, la ansiedad, la soledad que puedas estar llevando. Aprende a dejarlas en manos del Señor. Aprende a dejarlas en manos de este Dios que murió por ti, que resucitó al tercer día por ti y sin duda te quiere libre, en una vida de libertad. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice que Él murió por nuestros pecados. Siendo Él ser humano, se convirtió para sentir igual como nosotros sentíamos, para vivir igual como nosotros vivíamos. Pero la diferencia es que Él resucitó y nos promete a través de la resurrección que dejando nuestras cargas en Él, nuestros pecados y nuestra culpabilidad, nosotros seremos libres. Sé libre. Sé libre, sé libre del poder de la culpa, sé libre del poder de la culpa. Quiero invitarte a que podamos estar hablando este sábado, ¿cierto?, en la pastoral de jóvenes de Nazaret. Quiero invitarte a José Toribio Medina 13060 en La Pintana, ¿cierto?, a las 18 horas, no te olvides, 18 horas, estaremos hablando sobre el sentimiento de culpabilidad. Y tal como Edmund, más tarde las Crónicas de Narnia, dejó, ¿cierto?, su culpa en las manos de Aslan y Aslan lo perdonó. Tal cual, ¿cierto?, nosotros nos invita el Señor a dejar nuestras culpas y nuestras cargas en las manos de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Tengas una excelente semana. Bendiciones.